Con los albores de la década del 90, Chile inicia una etapa denominada transición a la democracia. Una transición que algunos analizan duró hasta el reciente plebiscito del año 2020, con el triunfo de la opción apruebo y convención constituyente, con una apabullante votación equivalente al 78,27%. Transición a la democracia. Tiempos difíciles, complejos, un nuevo vocabulario está frente a nosotros. La democracia pactada entre la concertación de partidos por la democracia y una derecha políticamente fuerte que sin tapujos defendía aún al salido dictador, y su obra independiente de las violaciones a los derechos humanos. El nuevo pacto configuró una vía institucional pseudo-democrática, haciendo creer que este pacto era la mejor vía por la cual Chile recuperaría la democracia plenamente. Pero había una justicia en la medida de lo posible, tal como esbozara el expresidente Elwin, dejando claro que para optimizar el diálogo con el mundo militar y lograr la anhelada reconciliación gracias a la violación a los derechos humanos, habría un trabajo político sin radicalizar o exigir imperativamente verdad y justicia. En efecto, ¿cómo no iba a ser un periodo complejo? Quien fuera uno de los principales autores del golpe de Estado de 1973 dejaba la banda presidencial para permanecer en este retorno a la democracia en calidad de comandante en jefe del ejército hasta 1998, incluyendo dentro de ese periodo el llamado boinazo, un ejercicio de acuartelamiento del ejército como respuesta a las exigencias de la renuncia al militar, toda vez que se descubrieran cheques pagados por el ejército para una empresa ficticia creada por el hijo mayor de Pinochet, el caso denominado Pinocheques. Este difícil contexto es por el cual el candidato por la concertación de partidos a la democracia, señor Patricio Elwin Azócar, asume la presidencia iniciando el periodo de democracia presidencial en 1989 hasta 1994. El cambio de Chile es cada vez más evidente. Como era de esperar, las funciones visibles de las fuerzas de armas y de orden pierden protagonismo explícito y público. Hay menos niveles de represión, las personas comienzan a circular con mayores libertades. En muchas escuelas se comienza a notar el cambio. Se canta el himno nacional ya no una vez a la semana, sino el primer lunes del mes. Cada vez habían menos filas antes de comenzar las jornadas educativas. La distancia, como un supuesto ejercicio físico, era una práctica teñida de un discurso militarizante y normativo en términos disciplinarios a la obediencia. Comienza a desaparecer tímidamente. Así como el saludo con voz marcial de estudiantes ante el ingreso de un profesor o autoridades durante las horas de clases. Comienza un esfuerzo por abrir nuevamente la economía, volver a vincularse con países que miraban con recelo transar con una dictadura. La globalización comienza a ser más presente. Entre estas manifestaciones, la televisión es una más un actor relevante. Comienzos de los años 90, y musicalmente Metallica lanzaba el llamado Black Album, con su primer sencillo Enter Sandman. Ya no era extraño, toda vez que el sencillo One del disco Y Justicia para Todos ya sonaba desde 1989 en las radios chilenas en la programación diaria. Y no solo en programas especializados del underground musical, un verdadero hito musical del metal. En este sentido, Metallica ya circulaba en los medios como videoclips. Los sencillos antes mencionados incorporaban un video respectivamente para su promoción, lo que contribuyó a su difusión, conocimiento y visibilización. Puliendo un sonido, profesionalizándose como músicos e internacionalizando su estética musical y visual, sonaba en el ambiente una música más pesada que lo que conocíamos como glam rock o heavy metal, horizontalizando estéticamente su sonido en relación a otros estilos. No era de extrañar entonces que después de sonar una canción pop se programara a Metallica en Radio Carolina, así como ver sus videos en programas juveniles como Extra Jóvenes, espacio que no se caracterizaba precisamente por el culto a la música más pesada. La entrada a la democracia trajo consigo una apertura y supuesta democratización de la cultura y la televisión, intentando comenzar a recuperar el espacio perdido por el denominado apagón cultural.
una expresión monetarista de entender la política pública del arte y la cultura, con una estética y prácticas particularmente neoliberales, jibarizando el rol del Estado en este sector y dejándolo al libre mercado, la competencia e individualismo. En la región metropolitana, el clásico Canal 13, TVN, ex Canal 7, Canal 11, actual Chilevisión y también en esa época llamada RTU y UCB Televisión, quien fuera el Canal 5 de Valparaíso, se comienza a sumar el Canal 9 de Megavisión, Canal 4 La Red y el ya mítico Canal 2 Rock and Pop en 1995. Emergen programas especializados y más alternativos, abriendo desde la televisión espacios para escuchar nuevas experiencias que antes se concentraban solo en espacios del underground, desconocidos e invisibilizados. En esos primeros años de la década de los 90, un programa de la red llamado Lee Night y producido por un joven Rolando Ramos compartía nuevas experiencias musicales y bandas que comenzaban a ver tímidamente la luz en la pantalla chica. La propuesta llevó a visibilizar bandas de metal, punk e industrial de nivel nacional e internacional, algo no disponible años antes. Junto con un tipo de televisión que ya no solo era televisión abierta, comienza a sumarse la televisión paga, una alternativa que el libre mercado instala para quedarse como alternativa a la televisión nacional abierta. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso es la entrada en 1993 del canal MTV, un canal que con esencia norteamericana y adaptación latinoamericana colabora con la apertura de las fronteras y estilos musicales underground de la mano de un Alfredo Levin, ex integrante del grupo chileno Diva. Alfredo Levin emigra a Miami para formar parte del equipo de VJs de MTV Latino, con el objeto de mostrar videos promocionales de bandas cada vez más metaleras. ¿Cómo olvidar el espacio Headbangers? Otro hito que nos comienza a recordar que el underground, como categoría conceptual de esencia oculta, invisibilizada y de acceso restringido, estaba en retirada. Con ello se perfecciona la imagen. Comenzamos a ver a nuestros ídolos musicales en colores, dejando de lado la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Es más, ya podíamos ver a estos desadaptados estéticos y musicales en televisión, con sus gustos, sus estilos, usando marcas de una cultura material que estaba en proceso de globalización, un proceso creciente y que comenzábamos a replicar y reproducir como un gusto social de distinción. La masificación de la imagen por televisión marca una trayectoria desde la resistencia subterránea a una lectura más posmoderna, desde lo estético y la construcción de una identidad, un nosotros, la formación de una comunidad de sentido ceremonial, llena de símbolos y significados, al alero del goce de estar juntos, de construir basados en lo estético y lo musical, un fenómeno que Michel Maffesoli denominó neotribalización. Nos globalizamos, pero al mismo tiempo comenzamos a revalorizar lo propio. Adoptamos gustos foráneos musicales, pero hay un comienzo de reconocer y reconocerse desde lo propio, desde el origen, desde la existencia de bandas emergentes latinoamericanas que comienzan a circular con fuerza. Sepultura es un digno ejemplo de lo anterior, una banda brasileña que deriva del thrash metal más clásico y puro, cuyas líricas en su origen son más bien obscuras, como en Morbid Vision o Arise, y que transitan hacia un metal más crítico, con preocupación que se concentra en lo político, en lo cultural, en los pueblos originarios brasileños, haciéndole un guiño teórico de colonial hacia la revalorización de las raíces latinoamericanas, como el sencillo Kiowas del disco Chaos AD de 1993 o de plano el disco Roots de 1996. En este contexto podemos situar el comienzo del posicionamiento en una cúspide de las bandas chilenas, el cual se transformó en uno de los grupos más notables del medio. Es Dorso. Si bien es una banda que emerge con fuerza a fines de la década de los 80, con su trabajo Bajo una luna cámbrica y donde podemos encontrar el ya himno Hydra, es en 1993 cuando lanzan El espanto surge la tumba, generando una ola de excelentes comentarios que han situado el disco en un álbum de culto para quienes siguen este tipo de música. Junto a su carismático Rodrigo Pera Cuadra, quien lograría en un futuro cercano su ingreso a la televisión,
crean un disco con claro guiño al arte audiovisual cinéfilo, del cine B y gore. La mezcla perfecta entre un metal profesionalizado y gore a la chilena. Torso marcaría fuego los primeros años de la década de los 90. Sus líricas, su conexión con el cine, el cómics y las caricaturas de culto le dieron un matiz nacional al metal. Le dieron un matiz local en un Chile que comenzaba a asimilar con rapidez lo foráneo, dándole un discurso territorial e identitario. ¿Quién diría que una historia de campo chileno se transformaría en una pieza de culto musical de horror? ¿Quién diría que en Chile el espanto surge de la tumba? Con ustedes, Torso. ¿Qué tal, gente? Suscríbase. ¡Vamos!
Gracias.